Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de la lección de esta semana. La lección número 5 se titula Justificación por la fe. Mi nombre es Julio Reyes y estoy en compañía de nuestra hermana Mayra Dimas. Es un gusto estar con ustedes, una bendición nuevamente en esta semana poder compartir con usted esta hermosa e interesante lección. Quédese con nosotros, ya regresamos. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy bien, mis queridos amigos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la lección número 5, como les decíamos, la justificación por la fe. Pero antes, mi querida hermana Mayra, ¿qué le parece si tenemos una oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos das el privilegio en esta nueva semana de poder continuar aprendiendo de estas grandes verdades, de estas enseñanzas que tú tienes, de poder nosotros ser justificados por la fe. Ayuda a nuestros amigos, a nuestros hermanos, para que juntos podamos comprender lo que tú tienes para nosotros y así poderlo poner por obra, ponerlo en práctica, que nosotros podamos comprender lo que esto significa. Amén. Y así tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y ser transformados y cada día podamos alcanzar ese ideal que es parecernos a ti. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, para este día domingo 28 de enero tenemos el versículo de memoria que está registrado en Romanos 5.1. Romanos 5.1, mi querida hermana, nos dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. amén. Y aquí Amén. encontramos el texto central de la lección y también el título central de toda la lección que nosotros tenemos, justificación por la fe, se llama la lección. Y así es que estamos en la lección número 5. La luz que he recibido de Dios, dice Fe y Obras, página 18. La luz que he recibido de Dios coloca este importante tema más allá de todo interrogante en mi mente. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre caído pueda realizar. Amén. Y usted tiene unos textos también de mensajes selectos para complementar esta frase. Es muy bonito, hermano Julio, cómo el Señor nos ha dado ese don para que nosotros así podamos gozar de ese privilegio de la justificación. Dice que la fe implica no solo creer, sino confiar. Cuando uno dice cree en algo, es que confías en aquello, es que tú estás bien, crees demasiado que esa creencia te lleva a tú poder hacer aquello quizás cuando no lo ves, quizás cuando no sabes que aquello va a suceder, pero tú crees y esa fe te lleva, esa creer te lleva a que tú puedas tener esa justificación. ¿Y en qué nosotros somos justificados? Y me gusta aquí unos parrafitos que encontré que dice: tiene una fe, hay muchos cristianos que tienen una fe nominal, pero no saben nada de aquella vital dependencia de Cristo. Es muy triste que muchos decimos, yo tengo fe, yo creo, pensamos que estamos justificados, pero no tenemos esa conexión, esa dependencia, no sabemos quién es esa fuente. Y aquí mismo entra el versículo donde dice de que también los demonios creen y tiemblan, pero no son convertidos. Ya muchos creen, pero la manera de creer
no es como lo que el Señor desea, que nosotros confiemos plenamente en Él y nos entreguemos en su amor de una manera maravillosa. Sí, porque el texto sigue diciendo, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo. Como dice usted, aquí el texto dice, hasta los demonios creen y tiemblan, saben quién es Dios, saben que Él existe, pero no viven en Él, no obedecen, no cumplen la ley, no están de acuerdo a lo que Él dice. Así que es muy importante que nosotros dependamos del Señor y nos mantengamos con Él, nos mantengamos obedeciendo su palabra. Y hay un texto que me gustó cuando dice que el arrepentimiento, el perdón y la justificación, todos son un don de Dios. A veces nosotros creemos que por nosotros mismos es que somos, llegamos al arrepentimiento, llegamos a aceptar al Señor o lo buscamos. Siempre es un don y es el Señor el que nos busca y es el Señor el que está detrás de nosotros y nos da dones. Y en Efesios 2:8 me gusta ese texto hablando de que es un don de Dios. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Nos dice que por gracia sois salvos, y el Espíritu de Profecía nos dice, la justificación es enteramente por gracia, y no se consigue por ninguna obra que el hombre caído pueda realizar. Pero hay una condición para que el pecador pueda ser justificado. Hay una condición y para ello vamos a buscar en el libro de Hechos 16:31. Hechos 16:31 encontramos cuál es esa condición. Dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que esa es una condición. La condición que nosotros tenemos que tener es creer. Creer. Fe y creer. La fe nos lleva a creer en nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Esto se lo dijeron al encarcelero de Filipo, donde estaba Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice que de repente vino un terremoto y el carcelero se vio como preocupado, como angustiado, que todos los presos se habían salido y el carcelero se quería matar. Y ellos le dijeron, Pablo y Silas, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Porque ellos le dijeron, no te hagas ningún mal. Entonces ellos le dijeron en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces nosotros decimos, pero la salvación, qué sencillo es. Cree en el Señor Jesucristo y nosotros nos complicamos y a veces nosotros queremos obtener la salvación por nuestras propias obras, por méritos propios y miramos que los pasos para la salvación son tan sencillos, pero la sencillez a nosotros como que nos trae eso de que nosotros complicamos todo. Sí, nosotros nos complicamos, pero en la sencillez hay poder, en la sencillez hay potencia, en la sencillez hay todos los méritos que encontramos en la gracia del Señor. Así es que tenemos en primer lugar la única condición que para que el pecador pueda ser justificado, nos dice Hechos 16:31 es cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Gálatas 3:11? Gálatas 3:11. Ahorita se me vino a la mente, hermano Julio, lo que usted estaba diciendo, que es tan sencillo. Y dice aquí una partecita, dice, la fe es sencilla en su acción y poderosa en sus resultados. Como decía usted, nosotros nos complicamos, pero es tan sencilla y después se ven los frutos poderosos. Me decía Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lindo texto y muy conocido, pero a la vez, hermano Julio, tan controversial, ¿verdad? Sí. Porque hay tantas religiones, tantas denominaciones que
con este texto han hecho con este versículo han hecho una religión. Sí. Y han distorsionado todo, que por la fe y ya por la fe eres salvo, y no importa si después sigues pecando, sigues haciendo cosas, una vez que tú aceptaste y una vez que tú eres salvo, para siempre salvo, dice la gente. Y Sí. qué gran contradicción, ¿verdad? Y ahora, mi querida hermana, ayer estuve hablando con una hermana bautista y ella ha visto de que como el canal de televisión Advenimiento TV se abrió hace varias semanas en Houston, ya tenemos alrededor de casi 3 meses, casi 12 semanas, me dice esta hermana de que su pastor en la iglesia bautista está enfatizando más que no hay que guardar la ley. Y ella ha visto de que desde que el canal de Advenimiento está en Houston, los pastores evangélicos están como enfatizando un poco más que no hay que guardar la ley, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y que dice, ella ha notado, me cuenta su testimonio en una llamada telefónica, me dice, yo he notado de que lo están enfatizando mucho más que antes, porque el enemigo está furioso, hermana, el enemigo está furioso, está contrarrestando de que se haya abierto este canal que está abriendo los ojos y ha llevado mucha luz a muchos cristianos evangélicos, a muchos adventistas y a muchos católicos. Así es que aquí, mis queridos hermanos y amigos, aquí lo que tratamos de hacer es estudiar la Biblia y el espíritu de profecía a través de la inspiración divina. Como ustedes han podido apreciar en todas las lecciones anteriores, no ha salido ninguna opinión nuestra resaltando en los comentarios y en las citas. Así es que alabado sea el Señor, porque Él es el que lleva luz a su corazón y a su hogar. Así es que, apreciados amigos, vamos a seguir leyendo. Dice Mensajes Selectos, tiene una cita muy importante. Nos dice, cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Esa palabra condona, hermana Mayra, yo pensé que estaba mal escrita. Yo también pensé que se habían equivocado. Sí, pero sí, sí la estudiamos, ¿verdad? Lo vimos. ¿Qué significa esa palabra condona? Dice aquí absolver, perdonar, exculpar, eximir, liberar, indultar, remitir. Amén. Amén. Así es que aquí podemos encontrar diferentes sinónimos de la palabra condona. Es lo contrario a condenar. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Amén. Qué hermoso. Amén. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. Amén. El pecador El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Que todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y solo hay una condición. Nos dice, el pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios. Amén. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Más claro, ni el agua. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Así es que, como les decimos, esto fue las grandes verdades que encontró Martín Lutero. Esto es el pilar de la reforma protestante y debería de ser también el pilar de nuestras doctrinas
bíblicas, de nuestras doctrinas cristianas. La justificación por la fe, la expiación de Cristo Jesús para librarnos del pecado, de la maldad y de la miseria. La fe es la condición, hermana Mayra. Pero entonces, ¿cómo actúa la fe? O sea, si la fe es la condición, entonces, ¿cómo actúa esto? ¿Qué significa esto de que si tenemos una sola condición, que es la fe, cómo actúa? Vamos a ver esto, Mateo 15, 22 al 28. Sí, aquí nos dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. 15, 22, ya me adelanté mucho. 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí podemos notar, hermano Julio, que ella era cananea, dice. Cananea. Pero él no le respondió palabra, y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínense dónde estaba el amor al prójimo, que quería que se fuera. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Mas él respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Amén. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Aquí encontramos, hermano, la fe de una mujer. La fe de una mujer que se apropió de las promesas del Señor. Una fe que hasta el mismo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. Esa es la fe que nosotros necesitamos experimentar en estos días solemnes, en estos días que estamos viviendo, días de incertidumbre, días donde los cuales se van a acrecentar todos los eventos que se van a experimentar en estos días, como por ejemplo, se van a incrementar las guerras, los desastres naturales, los desastres en tierra, en mar, en los cielos. Hermanos, necesitamos nosotros asirnos de Jesús, apropiarnos de sus promesas, confiar en Él, y necesitamos sobre todo tener la fe de Jesús, como dice Apocalipsis: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mire aquí que no hay contradicción. Aquí están los últimos días, el remanente fiel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La justificación por la fe complementada con guardar los mandamientos. Obrar. Muchos, hermanos Julio, piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que quieran ir a Cristo, pero solo es necesario acudir con sinceridad de propósito, así como lo hizo esta mujer. Ella era cananea, no era ni del pueblo de Dios, pero me gustó esta partecita que encontré también aquí, siempre en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, que no está aquí en la lección, pero me gustó. Dice: muchos piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que puedan ir a Cristo, pero solo es necesario acudir con sinceridad. Amén. De propósito, pues el Señor nos quiere salvar a todos, así que nosotros tenemos que ir a Él, creer. Esa es la justificación por la fe, creer que Él es el que nos da ese perdón. Vamos a leer, hermano Julio, los siguientes textos. Tenemos también Marcos 9, 20 al 24. A ver qué nos dice Marcos respecto a esto también. Marcos 9, 20 al 24 nos dice:
Y se lo trajeron dice. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dice el versículo 24? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, dos ejemplos de fe. Dos ejemplos de que nuestra vida sí puede lograr la victoria a través de la fe. Sí, que nosotros, así como miramos los pasos tan sencillos y la condición tan sencilla que es creer, pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros creer? ¿Cuánto nos cuesta creer en este Salvador? Saber de que solamente por su gracia somos más que vencedores. A veces nos complicamos las cosas como seres humanos y le damos vuelta al asunto e indagamos y cuestionamos y hacemos esto y hacemos lo otro y nos preguntamos: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Como dijo el joven rico, ¿qué debo hacer? Pues no debes hacer nada. Nada más que confiar en el Señor, nada más que creer en Él. En Él es el único que nosotros nos podemos salir de esta condición. Él es el único que nos puede rescatar de este abismo, de este pozo, de esta miseria, de esta situación tan caótica. Él es el único que nos puede ser mujeres y hombres victoriosos. Lo único que tenemos que hacer es creer. Amén. Estos dos eventos que hemos visto, ¿qué hicieron ellos? Ellos no tuvieron que hacer algo extraordinario, ir a hacer obras grandes. Ellos solo tuvieron que creer en aquel que les estaba diciendo, al que les estaba mandando. Ellos no primero vieron el hecho para ellos creer, sino que ellos primero creyeron y después las cosas se hicieron. Pero a veces nosotros somos tan incrédulos que primero dicen: no, hasta que yo no vea, no creo. Y nosotros tenemos que creer porque Él nos lo está diciendo, porque no es en nosotros el mérito, sino es que usted crea en Él, en aquel que es poderoso. Amén. Para ayudarnos en todas las cosas. A mí me gusta cómo el apóstol Marcos, el discípulo Marcos, amplía la información de Mateo 15:22. Marcos la amplía porque la ve desde otro punto, como que nos amplía más. Mire qué dice Marcos 7:24. Marcos 7:24, estábamos en Marcos 9, hermana Mayra, ahora tenemos Marcos 7:24, nos dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era ¿qué? Griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí nos da más información, más detalle, y nos sigue diciendo: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y luego, ¿qué dijo ella? Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada
en la cama. Amén. Así es que era una mujer gentil, Ujú. griega, Ciro-Fenicia de nación, que vino a Jesús con fe. Con fe. Y qué humildad, ¿verdad? Para ella se puede decir como que se la humillaron o como que la estaban discriminando. Sin embargo, ella tenía tanta fe, creía en esa justicia de Dios que ella no le importó y ella se aferró a aquel que es el único que nos puede dar la victoria y sanarnos de cualquier cosa. Amén. La otra partecita aquí, hermano Julio, dice: la fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haya merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, esta ha sido la lección de este día. Esperamos de que nosotros confiemos plenamente en el Señor, así como estas personas que eran gentiles confiaron en el Señor, y el Señor no encontró tanta fe ni en el pueblo de Israel como la encontró en estas personas que eran extranjeras. El Señor desea que nosotros nos apropiemos de Él y que por fe lo miremos como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias infinitas por esta linda lección. Gracias, oh Señor, porque su palabra nos dice que somos justificados por la fe y que a través de ello tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Señor, de que perdones nuestra incredulidad. Los pasos para la salvación son tan sencillos. El ser humano los ha complicado porque el enemigo ha distorsionado las escrituras. El enemigo ha traído una confusión en tu palabra, que en el cual se han formulado diferentes cosas para lograr la salvación. Pero gracias porque tú tienes un pueblo remanente donde enarbola el mensaje de la justificación por la fe y nos dice de que nosotros solamente por fe somos salvos, viendo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendiga nuestra audiencia, oh Señor, a nuestros hermanos que están en radio y televisión escuchándonos y viéndonos. Bendígalos, oh Señor, y que también ellos crean firmemente como el carcelero de Filipo, que crean de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.